Figura controvertida. Simón Bolívar es una figura histórica y política de gran relevancia cuyas acciones y decisiones han tenido consecuencias que perduran hasta nuestros días. Su legado trasciende las leyendas románticas que a menudo se construyen alrededor de su persona. Bolívar, conocido como el Libertador, buscó erradicar lo que él mismo denominó la malvada raza de los españoles, en su lucha por la independencia de América Latina. Esta intención se evidencia en su declaración de guerra a muerte, un llamado a la lucha que revela tanto su fervor por la libertad como su crueldad. A pesar de ser un hombre culto e ilustrado, Bolívar no estuvo exento de actos despiadados. El historiador colombiano Pablo Victoria, en su obra El terror bolivariano, argumenta que Bolívar, con el respaldo del Imperio Británico, aspiró a convertirse en una especie de emperador de América. Sin embargo, este ambicioso proyecto fue frustrado por los propios británicos, quienes temían el surgimiento de un poder hegemónico en la región. Bolívar criticó duramente los 3 siglos de dominación, explotación y opresión que, según él, España había impuesto sobre América. No obstante, al final de su vida, realizó una reflexión contradictoria al lamentar los 3 siglos de progreso que, en su opinión, el Imperio español había traído consigo. Este dilema resalta la complejidad de su pensamiento y su relación con el pasado colonial. Aunque Bolívar acusó a la corona española de impedir el ascenso social de los criollos, esta afirmación carece de fundamento, ya que su propia familia ocupó altos cargos en la administración del Virreinato de la Gran Colombia. Además, es importante destacar que Bolívar descendía de la alta nobleza española y germánica, lo que añade una capa adicional de paradoja a su crítica. Buscó apoyo internacional para llevar a cabo su ambicioso plan político. En su búsqueda de aliados, se dirigió tanto al Imperio Británico como a los Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo comenzó a desconfiar de estos últimos. A pesar de sus reservas, los estadounidenses le ofrecieron protección y lo escoltaron hasta su muerte en una goleta, a pesar de las tensiones que surgieron en su relación. Bolívar se levantó en armas contra el dominio español en un contexto crítico, cuando Napoleón estaba invadiendo la península ibérica. Para fortalecer su causa, no dudó en otorgar indultos generales a delincuentes comunes, con el objetivo de sumar a estos hombres a su lucha por la independencia. Uno de los actos más notorios de Bolívar fue la promulgación del Decreto de Guerra a Muerte contra los españoles, un documento que dio inicio a una guerra de exterminio. Este decreto no hacía distinción entre combatientes y civiles, lo que resultó en una brutalidad extrema en el campo de batalla. Bolívar llegó a ordenar la ejecución de prisioneros delante de sus familias, una medida extrema que reflejaba la desesperación y la falta de recursos para sostener sus campañas militares. Ante la necesidad de financiar sus esfuerzos bélicos, Bolívar tomó medidas drásticas, incautando bienes y recursos económicos de familias enteras que eran leales a España. Esta acción no solo afectó a los individuos involucrados, sino que también se extendió a sus descendientes y a aquellos que habían fallecido por causas naturales, cuyos legados eran reclamados por sus esposas. Así, Bolívar consolidó su poder a través de tácticas que, aunque efectivas en el corto plazo, plantean preguntas sobre la moralidad y las consecuencias de su legado en la historia latinoamericana. La trampa del dinero / deuda. Sigan al dinero. La guerra de independencia en América Latina, particularmente en la región de la Gran Colombia, presenta un fascinante fenómeno económico que merece ser analizado. Durante este conflicto, los separatistas bolivarianos, en su intento de liberarse del dominio español, optaron por rechazar el pago del quinto del rey, una tributación del 20% que se dirigía a la corona española. Sin embargo, paradójicamente, estos mismos grupos terminaron destinando más de la mitad de sus ingresos totales a financiar su lucha contra el Imperio Británico. Este hecho tuvo repercusiones significativas y llevó a la acumulación de una deuda externa monumental. Las naciones resultantes de la secesión de la Gran Colombia, así como la posterior fragmentación de este efímero estado, se encontraron ante la necesidad de saldar esta deuda a lo largo de un siglo y medio, principalmente a favor de intereses anglosajones. Un aspecto crucial de esta historia es la relación que se establece entre estos eventos y la situación actual de Venezuela, especialmente en lo que respecta a sus reservas de oro. El Banco de Inglaterra ha retenido estas reservas, y para comprender el origen de esta situación, es fundamental retroceder hasta los acontecimientos de la Guerra Civil Separatista liderada por Simón Bolívar y la contracción de la deuda. Los lazos históricos entre la deuda contraída por las naciones sudamericanas y la capacidad de los británicos para apropiarse de bienes venezolanos se remontan a esta época.
Así, el análisis de la Guerra de Independencia no solo revela conflictos bélicos y luchas por la libertad, sino también una intrincada red de relaciones económicas y de deudas que aún hoy resuenan en la política y la economía contemporánea de la región. Perú. La secesión del Virreinato del Perú fue un proceso forzado, y es importante señalar que gran parte de su financiamiento recayó sobre los contribuyentes de la ciudad de Quito, en Ecuador. Este país sudamericano tardó alrededor de 150 años en saldar su deuda externa con Inglaterra, una deuda que había sido contraída en parte para obtener apoyo militar en su lucha por la independencia. Este apoyo estaba destinado a las tropas lideradas por Simón Bolívar. La situación generada por las guerras de independencia en Hispanoamérica estuvo marcada por la crueldad y los horrores de la guerra, así como por la fragmentación del antiguo Imperio español. Este proceso de balcanización se llevó a cabo bajo la premisa de establecer una patria grande, un concepto que, irónicamente, ya existía en la forma del propio Imperio español. En lugar de buscar una transformación pacífica y política de la sociedad dentro del marco del imperio, los constituyentes de las Cortes de Cádiz en 1812 abogaron por un cambio radical que, en última instancia, condujo a un gran endeudamiento. Simón Bolívar, junto con otros líderes independentistas, se convirtió en una figura central en este contexto de endeudamiento y crisis. Su accionar no solo llevó a la independencia de varios países, sino que paralelamente contribuyó a una profunda postración económica y política en Hispanoamérica. El legado de Bolívar, en este sentido, ha sido objeto de debate, ya que su lucha por la independencia también trajo consigo una subordinación política y económica ante el emergente capitalismo anglo-germánico protestante, que se consolidó con el apoyo del Imperio británico. En resumen, la independencia de Hispanoamérica, lejos de significar un avance hacia la prosperidad y el desarrollo, trajo consigo un proceso de deuda y subdesarrollo que ha perdurado a lo largo del tiempo, dejando un legado complejo que aún se discute en la actualidad. La carta a Antonio José de Sucre. Simón Bolívar, uno de los líderes más destacados de la independencia latinoamericana, comprendió la complejidad de la situación geopolítica de su tiempo mientras aguardaba apoyo en forma de crédito y armamento desde Londres. En una carta dirigida a Antonio José de Sucre en mayo de 1823, Bolívar expuso su perspectiva sobre la lucha por la independencia de Perú y su relación con las potencias europeas. Inglaterra es la primera interesada en el éxito de esta transacción, ya que desea formar una liga con todos los pueblos libres de América y de Europa contra la Santa Alianza, para ponerse a la cabeza de los pueblos y dirigir el mundo. No es interesante para Inglaterra que una nación europea como España mantenga una posesión como Perú en América. Prefiere que sea independiente con un poder débil y un gobierno frágil. Es por eso que bajo un pretexto cualquiera Inglaterra apoyará la independencia de Perú. Este razonamiento llevó a Bolívar a concluir que, bajo cualquier pretexto, Inglaterra apoyaría la independencia de Perú. En su misiva, Bolívar reconoció que el Imperio británico tenía un interés estratégico en desmembrar el Imperio español, lo que lo llevaba a considerar a él y a otros líderes independentistas como tontos útiles en una estrategia geopolítica más amplia. Esta estrategia, a su vez, facilitó la expansión del modo de producción capitalista en América Latina, marcando un cambio fundamental en la estructura económica y política de la región. Bolívar, al reconocer la manipulación de las potencias extranjeras en el proceso de independencia, mostró una profunda comprensión de las dinámicas de poder en juego y los efectos a largo plazo que estos acontecimientos tendrían no solo sobre Perú, sino sobre toda América Latina. Deudas personales. En 1817 Simón Bolívar tomó la decisión de contratar créditos personales en Inglaterra con el propósito de financiar su lucha por la independencia. Estos préstamos, aunque inicialmente fueron solicitados como créditos personales, posteriormente fueron reconocidos por el Congreso de la Gran Colombia como deuda estatal, lo que implicó que se convirtieron en deuda externa, no solo para Colombia, sino también para Venezuela. En noviembre de 1817, Simón Bolívar delegó en un enviado especial a Londres la potestad de obtener una financiación exterior mediante un empréstito. En la carta de acreditación que redactó, Bolívar le otorgó unos poderes enormes, y para que proponga, negocie, ajuste, concluya y firme a nombre y bajo la fe de la República de Venezuela cualesquiera pactos, convenios y tratados fundados sobre el principio del reconocimiento como Estado libre e independiente, y de prestarle apoyo y protección estipulando al efecto cualesquiera condiciones en que convenga para indemnizar a la Gran Bretaña de sus generosos sacrificios, y darle las pruebas más positivas y solemnes de una noble gratitud y perfecta reciprocidad de servicios y de sentimientos. Uno de los créditos otorgados a Bolívar provino de un comerciante inglés llamado Michael Scott.
Este dato se documenta en el libro Historia de la Primera República de Colombia, escrito por Armando Martínez en 1983. Luis Brito se refiere a la creación de la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, en 1819 en estos términos. Esta integración trae como efecto la unión de las deudas que había contraído cada uno de los cuerpos políticos. Así, en dicha Constitución, el artículo 8 declara paladinamente: son reconocidas in solidum como deuda nacional de Colombia las deudas que los dos pueblos han contraído separadamente, y quedan responsables de su satisfacción todos los bienes de la República. Brito sigue: no solo se consolidan constitucionalmente las deudas, por efectos de la ley fundamental quedan constituidos en garantía todos los bienes del naciente cuerpo político. La obtención de estos créditos marcó el inicio de una relación de subordinación económica, política y geopolítica que comenzó a gestarse entre las naciones de América Latina y el Imperio Británico. A lo largo de los años, esta relación ha tenido profundas repercusiones en el desarrollo de la región, definiendo las dinámicas de poder y la influencia extranjera en los asuntos internos de los países latinoamericanos. La dependencia económica que se estableció en este periodo ha dejado una huella duradera en la historia de las naciones hispanoamericanas. La deuda al Imperio Británico. El proceso de las guerras civiles lideradas por Simón Bolívar y otros patriotas en su lucha contra España se enmarca dentro de un contexto histórico complejo, en el cual la búsqueda de la libertad, la igualdad y la fraternidad ilustrada se entrelaza con intereses geopolíticos más amplios. Estas guerras, que buscaban la independencia de las colonias hispanoamericanas, fueron aprovechadas no solo por Francia, sino en mayor medida por el Imperio Británico, que vio en esta situación una oportunidad para vengar la pérdida de sus 13 colonias en América del Norte. Es importante recordar que España, junto con Francia, había apoyado a los separatistas de las 13 colonias en su lucha por la independencia, lo que había generado un resentimiento profundo en los británicos. Así, las revueltas en América Latina no solo se trataban de una lucha por la autodeterminación, sino que también estaban imbuidas de un trasfondo de rivalidades imperiales. El costo de estas guerras fue extremadamente alto. A medida que las nuevas naciones emergían de las cenizas del conflicto, muchas de ellas se encontraron atrapadas en una espiral de deuda. Bolívar, en su afán por establecer un nuevo orden político, dejó como legado una carga financiera que las repúblicas recién formadas no pudieron evitar. La deuda externa contraída por estas naciones, en gran parte con bancos británicos, se convirtió en un yugo que limitaría su soberanía y desarrollo. Durante más de un siglo, estos estados lucharon por saldar sus deudas con el Reino Unido, lo que permitió a la gran burguesía británica aumentar su capital y, por ende, fortalecer el imperio colonial británico. Este proceso de endeudamiento no solo tuvo implicaciones económicas, sino que también influyó en la política y la estabilidad de los nuevos países, que quedaron a merced de los intereses británicos. La deuda y el libre comercio como instrumentos de subordinación en Latinoamérica. La interrelación entre el endeudamiento externo y la adopción del libre comercio fue un factor clave en la nueva subordinación económica de Latinoamérica a partir del siglo XIX. Al recurrir al crédito internacional, los países latinoamericanos se vieron atrapados en un ciclo de dependencia que limitó su capacidad de desarrollo autónomo. Este modelo de endeudamiento, lejos de fomentar el crecimiento sostenible, perpetuó una relación desigual con los mercados europeos, donde los intereses y las demandas de los acreedores prevalecieron sobre las necesidades locales. Las crisis de la deuda en Latinoamérica no deben ser vistas únicamente como un fracaso de los gobiernos latinoamericanos, sino que deben ser entendidas en el contexto de un sistema financiero global que favorecía a las potencias europeas y generaba condiciones adversas para el desarrollo de la región. Esta dinámica no solo afectó la economía, sino que también tuvo repercusiones políticas y sociales que perduran hasta nuestros días. Londres 1820 a 1825. Entre 1820 y 1825, Gran Bretaña, especialmente la plaza financiera de Londres, experimentó un intenso frenesí de préstamos, motivado por la búsqueda de altos beneficios. La especulación alcanzó su punto máximo entre 1824 y 1825, en un contexto en el que los nuevos estados latinoamericanos, surgidos tras las victorias militares en sus luchas por la independencia contra la corona española, se convirtieron en un destino privilegiado para el excedente de liquidez en Londres. Durante este periodo de euforia económica, se crearon 624 nuevas sociedades anónimas en Londres, de las cuales 46 se especializaron en transacciones comerciales, créditos e inversiones en las minas de Latinoamérica.
Esta fiebre financiera era notable, ya que el capital de estas 46 sociedades representaba casi la mitad del total invertido en las 624 nuevas empresas. Un claro indicativo del atractivo que ejercía la región fue que, de los 24 millones de libras esterlinas en títulos de deuda vendidos en Londres entre 1824 y 1825, más de 2/3, es decir, 17 millones de libras esterlinas, correspondieron a los nuevos estados latinoamericanos. El 9 de diciembre de 1824, en Ayacucho, Perú, los independentistas latinoamericanos lograron la última gran victoria en sus guerras de liberación, que habían iniciado 15 años antes contra la corona española. Desde México hasta Argentina, emergían nuevos estados republicanos. Aunque se esperaba que Gran Bretaña, parte de la Santa Alianza junto a monarquías como la española, rusa, francesa, austrohúngara y prusiana, se opusiera al debilitamiento de uno de sus estados aliados, en realidad, el gobierno de Londres apoyó activamente a los independentistas. Su objetivo era ganar influencia en esta vasta región rica en recursos mineros, industriales, agrícolas y comerciales. La situación se vio acelerada por el reconocimiento de la independencia de Colombia por parte de Estados Unidos en 1822, lo que llevó a Londres a no querer perder una potencial zona de influencia en Latinoamérica. Los banqueros británicos estaban dispuestos a arriesgarse en la organización de empréstitos para los nuevos estados, actuando principalmente como intermediarios. Los títulos emitidos por estos nuevos estados eran vendidos en la Bolsa de Londres, lo que les generaba cuantiosas comisiones. Mientras que el tipo de interés en el mercado interno de Londres rondaba el 3% en el momento de conceder los préstamos, los países latinoamericanos enfrentaban tipos de interés, en general, del 6%, lo que significaba un mayor rendimiento real. Además, las diversas comisiones podían alcanzar entre el 8 y el 10% del monto efectivo que los banqueros obtenían por la venta de los títulos. Un análisis crítico de las condiciones impuestas por los banqueros a los estados que solicitaban préstamos revela que éstas eran claramente leoninas, los tipos de interés eran exagerados, las comisiones abusivas y los montos transferidos eran significativamente inferiores a las sumas prestadas. El mercado de la deuda latinoamericana estaba controlado por 5 bancos londinenses. Algunos de estos bancos también tenían intereses en las minas de Latinoamérica. La Triple Alianza. Entre 1810 y 1865, Paraguay se distinguió de otros países latinoamericanos por su enfoque poco común hacia el financiamiento, bajo los gobiernos de José Gaspar Rodríguez de Francia y sus sucesores. Estos líderes implementaron con éxito un proyecto de desarrollo autocentrado, evitando el endeudamiento externo. Sin embargo, este modelo de desarrollo fue visto como una amenaza por Gran Bretaña, que logró reunir a la Triple Alianza, compuesta por Argentina, Uruguay y Brasil, con el objetivo de poner fin a la experiencia paraguaya. El pretexto utilizado para la invasión de Paraguay fue el rechazo del país a abrir completamente su territorio a las exportaciones británicas y de sus aliados. La guerra iniciada por la Triple Alianza en 1865 resultó en una masacre del pueblo paraguayo y se prolongó durante 5 años. Durante esta devastadora contienda, Argentina y Brasil aumentaron considerablemente su endeudamiento externo con los banqueros británicos. A pesar del notable desarrollo que Paraguay había logrado hasta ese momento, el país aún no ha logrado recuperarse en el siglo XXI. Endeudamiento externo y libre comercio. Durante la primera mitad del siglo XIX, los gobiernos latinoamericanos, a excepción del de Francia en Paraguay, se vieron presionados por Gran Bretaña para adoptar políticas de libre comercio. Esta decisión no representaba una amenaza para los intereses de las clases dominantes locales, ya que éstas no estaban dispuestas a invertir en la transformación o fabricación de productos para el mercado interno. Como resultado, la importación libre de productos manufacturados, principalmente de Gran Bretaña, condujo a la incapacidad de los países latinoamericanos para desarrollar un verdadero tejido industrial. El abandono del proteccionismo provocó la destrucción de muchas manufacturas y talleres locales, especialmente en el sector textil. En este contexto, se puede afirmar que la combinación del endeudamiento externo y el libre comercio ha sido un factor clave en el subdesarrollo de América Latina. Las clases dominantes locales, en particular la burguesía compradora, optaron por este camino en función de sus propios intereses. Gran Bretaña respaldó los movimientos de independencia en Latinoamérica, pero con la intención de establecer un dominio económico en la región. Desde el principio dejó en claro que para reconocer a los nuevos estados independientes, estos debían comprometerse a permitir la entrada libre de mercancías británicas en sus territorios.
La mayoría de los nuevos estados aceptaron esta condición, lo que generó una crisis para los productores locales, especialmente para artesanos y pequeños empresarios. Entre 1810 y 1820, Gran Bretaña logró que los líderes independentistas latinoamericanos firmaran acuerdos que abrían las economías de estos estados en formación a las mercancías e inversiones británicas. Mientras tanto, las autoridades británicas se aseguraron de proteger sus propias industrias y comercio. Esta protección fue clave para el desarrollo de su mercado y sus industrias, al tiempo que debilitaba las manufacturas de sus competidores, como ocurrió con la industria textil en India. Gracias a esta estrategia, Gran Bretaña logró convertirse en la primera potencia mundial. Una vez que su industria alcanzó un avance tecnológico significativo, se abrió al libre comercio, ya que no tenía competidores serios a los que temer. Desde el inicio de la lucha por la independencia, Simón Bolívar y otros líderes independentistas adoptaron una política de endeudamiento tanto interno, que favoreció a las clases dominantes locales, como externo, recurriendo a Inglaterra y sus banqueros. Para obtener préstamos del extranjero, Bolívar garantizó parte de las riquezas de la nación y firmó acuerdos de libre comercio con Gran Bretaña. Sin embargo, la mayor parte del dinero otorgado en estos préstamos nunca llegó a América Latina, ya que los banqueros cobraban comisiones exorbitantes y aplicaban intereses abusivos, además de vender los títulos a precios significativamente inferiores a su valor nominal. Algunos representantes de las misiones latinoamericanas, designados por los líderes independentistas, también se beneficiaron de comisiones generosas, y en algunos casos, se apropiaron de parte de los fondos prestados. Del monto que realmente llegó a la región, una porción considerable se utilizó para la compra de armas y equipamiento militar a comerciantes británicos, a precios desmesurados. Por último, una parte de los escasos fondos que efectivamente arribaron a América Latina fue malversada por miembros de las nuevas autoridades, jefes militares y las clases dominantes locales.